no es una corriente natural. O sea, si tú eres vegano o vegetariano, todas estas cosas, vas en contra de la naturaleza. Están salvando el mundo, ¿no? Según ellos creen que están ayudando a las animales y todas esas cosas. Pero bueno, es un sacrificio, ¿no? Ellos están cargando su vida, su salud, y pues hay que quererlo estando, porque realmente están sacrificándose para no matar animales. Entonces hay que hacerles un homenaje a estas personas, ¿no? Una persona que es vegetariana, una persona que solo come vegetales, Exactamente. ¿cómo hace para incluir omega 3? Respecto al omega 3, ¿es necesario suplementarse? Claro, es la solución a un problema que ellos mismos han creado. Es claro, como, creo un problema y te doy la solución. Estas corrientes no son naturales, no son naturales. O sea, los seres humanos no estamos diseñados para comer vegetales todo el tiempo y todo el rato y evitar las carnes, porque sí, porque no, eso no es natural. Entonces, el veganismo realmente sería una mierda. Hoy tenemos el honor de estar con un ingeniero de alimentos, el cual nos va a explicar cómo funciona el omega 3 y qué sucede si no lo consumimos. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser hacerle algunas preguntas. De hecho, por aquí tengo a mi compañero. ¿Qué pasa, qué sucede si no consumimos omega 3? Ok. ¿Qué pasa, no? ¿Cuál es el problema del consumo bajo o nulo del omega 3? Correcto. Es una gran pregunta, compi, realmente es una buena pregunta porque está muy de moda el tema de los suplementos, ¿no? Todo el mundo está con el tema de los suplementos bastante, ay, ¿qué pasa si consumo esto, si no, si tal? Pero realmente el omega 3 es un suplemento mal llamado porque realmente debería ser un alimento, un compuesto de los alimentos, un ácido graso esencial que debe estar presente diariamente en cantidades necesarias en nuestro organismo. La pregunta es, ¿qué pasa si no consumimos este ácido graso esencial? Pues evidentemente muchas cosas malas pueden ocurrir. ¿Cómo qué, compi? Básicamente, compi, tenemos que entender que el omega 3 es un ácido graso que es necesario para finalizar el proceso inflamatorio. Los procesos inflamatorios no es que sean malos, a veces los necesitamos para recuperarnos de ciertos problemas como por ejemplo una reparación celular, una reparación de tejidos, reparaciones por ejemplo del endotelio vascular, de cuando nos podemos incluso tener un pretrombo, una cosa así, pero cuando realmente no tenemos conciencia de que esta cantidad de omega 3 que estamos consumiendo es muy baja o es prácticamente nula durante el día, entonces podemos incurrir o podemos caer en la consecuencia de que, bueno, entonces ahí ya comienzan todos los procesos inflamatorios que vienen siendo característicos de la artritis, del cáncer, de todo el proceso asmáticos, incluso todas las cosas que generan itis, vamos a poder incurrir en esto. Eso es inflamación extracelular, pero también inflamación intracelular. Entonces, por eso es importantísimo mantener un consumo ideal de omega 3. Básicamente por eso, por la inflamación. Vale. Si no consumimos omega 3, inflamamos el cuerpo. Ok, entonces si no consumimos omega 3, lo que sucede es el tema de la inflamación. Esa es la parte más importante que debemos tener en cuenta. Más importante, exactamente, pero no la única. Eso es, que hay otros factores adversos, efectos secundarios de no consumir este omega 3. Exactamente. Perfecto, y nos gustaría saber cuáles son los alimentos, o más bien, qué fuentes tenemos para obtener este omega 3. Aquí podemos ver un suplemento, pero obviamente supongo que habrá otras fuentes, o de dónde podemos extraer este omega 3. Claro, exactamente. Como tal, el omega 3 lo podemos extraer de muchas fuentes, ¿vale? La mayoría de las fuentes, o las más importantes que se encuentran en la naturaleza, son los pescados azules. La gente no sabe qué significan pescados azules, pero los pescados azules son evidentemente los pescados de agua fría, ¿sí? De agua fría, el salmón, el arenque, las sardinas. Todas estas cosas, todos estos pescados de agua fría, ¿sí? De agua salada fría, son lo que se conoce como pescados azules, ¿vale? Y entonces esos son muy ricos en ese ácido graso esencial, básicamente porque tienen una capa de piel que los protege del frío, de las bajas temperaturas, y por eso esos pescados son ricos en ese ácido graso esencial. Me habías preguntado al principio que si solamente pasaban inflamación, ya que me recuerdo. Antes de que se me olvide, compi, te voy a decir una cosa, y es que el omega 3 también es muy importante, por ejemplo, para evitar patologías como la aterosclerosis, ¿sí? Inflamación, por ejemplo, del endotelio vascular, pero también evitar trombos, ¿sí? Arritmias, todo lo que tiene que ver con arritmias, taponamientos arteriales, ¿vale? Incluso disminución del LDL, aumento del HDL, aunque el LDL disminuye básicamente con ejercicio. Con ejercicio es lo que está demostrado. Vale. Hay estudios que pueden decir que sí, pero lo más importante, salud a nivel cardiovascular, 100%. Para el que no lo sepa, compañeros, lo que es la aterosclerosis es las placas de ateroma que se forman por el exceso de colesterol
LDL, es decir, colesterol lipoproteína de baja densidad. Se oxida en la placa y ahí forma un trombo. Se puede desprender o se puede quedar en forma de placa. Vale, compañero, pues ya sabemos qué pasa si no consumimos omega 3 y además sabemos algunas fuentes que contienen este omega 3 para no incurrir en este déficit. Sí. Pero yo he visto que hay alimentos que tienen omega 6 y hay alimentos que tienen omega 3. Sí. ¿Cuál es la diferencia real entre estos dos omegas? ¿Cuál es la diferencia? Ok, vale. Muy buena pregunta, porque realmente aquí lo que hay que diferenciar es que por qué se llama omega 3 y por qué se llama omega 6, ¿no? La gente a veces habla de las cosas omega 6, omega 9, omega 3, ¿qué es todo esto? Pero realmente el omega 3, el omega 6 y el omega 9 significa, omega es la última letra del abecedario griego, ¿vale? Entonces, esto no significa algo, significa que la última letra del abecedario griego, pues significa en química, en esta química de los ácidos grasos, que es prácticamente el último a partir de ese carbono donde empezamos a contar hacia atrás. Omega 3, ¿qué quiere decir? Que la última insaturación, ¿vale? Porque esos son ácidos grasos insaturados, ¿sí? Son insaturados, los insaturados son los que nos van a causar beneficios a nosotros. Pues esa última insaturación, ese último enlace doble que hay en este ácido graso, está en la posición 3. El omega 6 está en la posición 6, contando desde el final, y el omega 9 en la posición 9, contando desde el final, ¿sí? Eso se ve muy fácil. Si tú ves un ácido graso, 1, 2, 3, ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí. Pues la diferencia que hay entre el 3 y el 6 y el 9... Por ejemplo, hay alimentos ricos en omega 6, como puede ser la crema de cacahuete, sí. Y hay alimentos ricos en omega 3, como pueden ser los pescados azules, claro, como has estado mencionando, o las nueces. Exactamente. ¿Realmente qué diferencia hay entre esto? Claro, sí, exactamente, es lo que te decía. Este tipo de ácidos grasos está mucho más presente en pescados azules, en las nueces, en semillas oleaginosas, como por ejemplo el lino. Todas estas cosas está más presente el omega 3. Y el omega 6 está más presente en todo lo que viene siendo aceites refinados, ¿vale? Aceites refinados como cuáles, como el de palma, como el aceite de soja, como todos los aceites que realmente se usan para frituras. Ahí está presente el omega 6. Vamos a explicar al final, yo creo, un poco, compi, por qué es importante tener estos dos conceptos iguales, ¿no? O sea, el omega 3 y omega 6. O sea, más cercanos a uno, ¿no? No tanto omega 6 y sí, tener un omega buen 3. balance entre estos dos omega 3 y omega 6. Y claro, entonces, si yo te preguntara, porque tengo la duda, si la crema de cacahuete es buena, ¿qué me dirías? La crema de cacahuete, claro que sí. Es que realmente sí necesitamos el omega 6. Nunca hemos dicho nunca en la vida que no consumamos omega 6, porque realmente son ácidos grasos esenciales. El omega 3 y el 6 son esenciales, no los produce nuestro organismo. Todo lo esencial, para que nos entendamos, a la gente también, es lo que no produce nuestro organismo. Lo demás lo podemos producir. Todas las vitaminas, por ejemplo, los seres humanos necesitamos vitamina C. Los orangutanes no. Los orangutanes la producen ellos mismos, pero nosotros sí. O sea, nosotros la necesitamos. Entonces, ¿qué pasa con esto? No lo producimos, no lo tenemos. Pues por lo tanto necesitamos consumirlo. Y la crema de cacahuete es una buena herramienta para consumir ácidos grasos de calidad, esenciales, pero realmente sería una buena opción combinarla al día, como hacemos nosotros, con nueces. Nosotros tenemos, por ejemplo, una comida mía son 30 gramos de nueces con 20 gramos de crema de cacahuete. Ahí estamos aportando un poquito más de omega 3, que son las nueces, ¿sí? Que están en este fruto. Las nueces son ricas en omega 3. Y el maní, ¿sí? O el cacahuete, pues es rico en omega 6. Esta combinación es buena, pero no solo una sola cosa, porque ya estaríamos incurriendo en ese déficit del omega 3. Ok. Y respecto al omega 3, ¿es necesario suplementarse? Aquí tenemos un suplemento, nosotros lo consumimos, pero ¿es realmente necesario suplementarlo? Sí, indispensable, ¿no? Vale. Realmente no es indispensable si somos unas personas que somos conscientes de la alimentación real, de los alimentos reales. Si comemos nueces, si comemos pescados, si comemos semillas sin tratamientos térmicos, por ejemplo, ultraprocesadas, si comemos, por ejemplo, ciertos pescados azules constantemente, salmón, arenque, sardinas, atún, todas estas cosas, y además comemos nueces y además comemos huevo, como nosotros comemos día a día, ¿sabes? Excepto tal vez que algunas veces no comemos pescados azules constantemente, pero aparte de eso siempre comemos todos los demás alimentos, día a día quiero decir. Entonces ahí no habría necesidad de suplementarlo.
como algunas veces tú y yo no podemos consumir esa cantidad de pescados azules que quisiéramos por ciertos factores que se nos olvida, por ejemplo, comprar un día a otro, pues en este caso sería buena idea suplementar omega 3 y por eso tenemos este bote, ¿sabes? Porque nosotros siempre estamos muy conscientes de la cantidad que necesitamos suplementar todos los días. Ahora bien, imagínate si nosotros lo necesitamos. Una persona ahora mismo que se base su alimentación en mierda, en galletas, helados, todas estas porquerías, evidentemente va a tener un problema grave porque no está consumiendo absolutamente nada de esto. Pero eso no es un problema a nivel de estado físico, es un problema a nivel interno, a nivel de salud. A nivel de salud. Exactamente. Porque obviamente puede que tenga un buen físico y demás, que es lo que muchas veces pasa, pero yo siempre recomiendo a las personas, por lo menos si no está consumiendo una alimentación basada en materias primas, compi, que suplementen un poquito con omega 3, multivitamínicos y demás. No sería lo ideal. Lo ideal sería evidentemente que los alimentos... Que provenga de la alimentación. Claro, es que esto es un invento de la humanidad. Yo creo que la humanidad, brother, como que comenzó a crear esto como con un poco de ¿cómo se llama? Cuando tú sientes algo como que te sientes en deuda. Al crear la comida basura, la industrialización de la comida, yo creo que Claro, es la solución a un problema que ellos mismos han creado. Es claro, como, dijeron creo como, un problema y te doy la solución. Sí, dijeron como, no podemos ser tan hijos de puta al crear tanta basura, pues démosles algo también como para que, ¿sabes? O sea, les damos la enfermedad, pero démosle la cura también. Claro, de hecho, la alimentación, lo que es las hortalizas, las frutas, las verduras, todo, la cantidad de micronutrientes que tienen a día de hoy es muy inferior a la cantidad de micronutrientes que tenían en el pasado. Claro. Por el tema de las tierras y demás, el La tema de las semillas. cultivos. Y lo que tú comentas es el tema de yo fabrico alimentos que son de mala calidad, que son malos para la salud incluso, y lo que sucede es que luego te doy el suplemento, te pongo el suplemento para que lo compres y es como un retorno. Claro. Comes mal, te suplementas, comes mal, te suplementas, comes mal, te suplementas. Pero por lo menos supleméntate. Exacto. Ahora, si ni siquiera lo haces, porque conocemos muchas personas que no lo hacen, que está el típico dieta flexible. Yo siempre respeto a la gente que lo hace, no pasa nada, pero por lo menos tengan en consideración que la salud, normalmente ese tipo de problemas no aparecen, los síntomas, hasta que ya hay algo comprometido, ¿vale? Hasta que te dicen, oye, amigo, tienes el colesterol LDL alto. Oye, pero ¿cómo así? Si yo nunca, perdón, el HDL muy bajo, ¿vale? Que es el que lleva el colesterol a los órganos. Y dice, oye, pero ¿qué pasa? Pero si yo no estoy sano, no tengo sobrepeso, ¿no? Pues evidentemente, esto, ¿sabes? Tú puedes engañar a cualquier persona visualmente, pero no puedes engañar a tu propio organismo, es imposible. No, imposible, completamente. Y si yo cojo este omega 3, este suplemento, que ya hemos dicho que no es necesario suplementarse, pero oye, en nuestro caso que no consumimos mucha cantidad de pescados azules, no consumimos, pues esto, ¿no? Muchas veces no compramos de ese tipo de alimentos. Sí, no todos los días. Exactamente, no todos los días, consumimos, pero no todos los días. Exactamente. Entonces, obviamente utilizamos omega 3, consumimos 1 gramo diario de omega 3 en suplementación más la comida. Exactamente. Pero yo lo que quiero saber es si yo cojo y me excedo, si me cojo, por ejemplo, me como 2, 3, 4 gramos al día de omega 3, ¿qué pasa si me excedo? Claro, muy buena pregunta. Normalmente la cantidad recomendada para personas adultas o incluso cercanas a la adultez, 17, 16 años, normalmente está cerca de 1 gramo, 1,2 gramos. De ahí para arriba es mucho más. 1,2 aproximadamente viene de 1,2 a 1,6, pero siempre más de 1 gramo. Entonces, importante tener una cosa en cuenta, ya que es más de 1 gramo al día, en la cantidad recomendada, ¿sí? Entre 1,2 y 1,6 miligramos, o sea, más de 1 gramo, pues evidentemente habría que hacer algo, ¿no? Para llegar a esa cantidad. La suplementación es una buena opción, pero también es una buena opción y la mejor, los alimentos naturales. Están presentes en esto. Ahora, ¿qué pasa si me paso? Es muy complicado pasarse en omega 3 a partir de alimentos naturales. Es casi imposible, ¿sí? Habría que comer todo el día salmón, todo el día nueces, todo el día huevo, todo el día. Y eso estaría genial, porque realmente es muy complicado pasarse. Ahora bien, ¿qué pasa si me paso? Pues no pasaría absolutamente nada. Pasarse por muchos gramos lo que ocasionaría tal vez sería algún tipo de vómito, algún tipo de cefaleas y demás, pero nada más, nada más. O sea, realmente lo grave es no consumirlo. No llega a ser tóxico. No, para nada. Primero porque es muy difícil llegar a la cantidad tóxica, es prácticamente imposible. Y segundo, que la cantidad tóxica, realmente el tóxico, la sintomatología de la toxicidad del omega 3 es algo muy ridículo. Es un vómito, mareo, es algo muy sencillo. O sea, no compromete tu salud. Ok, perfecto.
Y hay algo que yo te quería preguntar, porque obviamente tú tienes muchísimo conocimiento acerca de esto, llevas más de 5, 6, 7, Sí, 8 sí. años estudiando el metabolismo, estudiando todo lo que viene siendo todo esto, ¿no? Aparte de todo lo que es la nutrición humana, ¿no? Ujú. Yo lo que quiero preguntarte es, las personas que son vegetarianas, Sí. ¿cómo hacen para incluir el omega 3? Vale. Aparte de la suplementación. Sí, sí, buena pregunta. Buena pregunta. Realmente aquí lo que habría que tener en cuenta es que, como dijimos al principio, hay como una base, ¿no? Está la base como del omega 3. Están los alimentos de origen animal, que realmente los omega 3 y omega 6, los omega 3 principalmente, están presentes en los alimentos de origen marino, ¿sí? De origen de agua fría, ¿vale? Y los omega 6 suelen estar más presentes en los alimentos y las grasas saturadas en los alimentos animales también de origen terrestre. Entonces, por eso hay que combinar, ¿sí? Los ácidos grasos saturados también son positivos para nuestra salud, en muy poca cantidad, pero son positivos. El omega 6 es positivo y el omega 3 obviamente también. Entonces, hay que combinar. Entonces, me comentaste que, claro, evidentemente, ¿cuál era la pregunta? Una persona que es vegetariana, una persona que solo come vegetales, Exactamente, ojo, ¿cómo hace ojo, para incluir omega 3? por eso. Entonces, estamos partiendo de la base de que la persona ni siquiera no va a comer carnes, ¿no? Ujú. Vegetariana, ni siquiera no vegana, sino vegetariana, que no come, por lo menos que hace uso de huevos, ¿m? Y de otras fuentes animales, pero que no come carne, ¿no? No come carne específicamente, porque están los Correcto. lacto-vegetarianos, lacto-ovo-vegetarianos, vegetarianos y veganos. Si somos veganos solamente, o sea, vegetarianos, que no comemos carnes, podríamos adquirirlo del huevo, muy poquita cantidad, muy poca, pero se puede adquirir de ahí, de las nueces y del lino. ¿M? Pero si somos veganos, ¿sí? Que ya no, prácticamente no consumimos ningún producto animal, habría un poquito de déficit si no consumimos nueces. Serían las nueces y algunas semillas. Pero entonces habría que consumir muchísima cantidad, muchísima cantidad. Entonces, lo ideal sería suplementarse en esos casos. Claro, evidentemente. Sería algo así como lo de la vitamina B12 también en los veganos. Se has oído que los veganos normalmente tienen ese problemita, ¿no? Ujú. De conseguir la La vitamina B12. la B12, la B6, la B5, todas las vitaminas del complejo B, es difícil que las consigan en cantidades adecuadas porque está presente normalmente en la carne, ¿no? Entonces, evidentemente, habría un problema. Igual con eso. Tú no consumes omega 3, ¿qué haces? Suplementas. Entonces, afortunadamente, pues, esas corrientes no son naturales. No son naturales. O sea, los seres humanos no estamos diseñados para comer vegetales todo el tiempo y todo el rato y evitar las carnes porque sí, porque no, eso no es natural, porque realmente la alimentación humana siempre se ha basado en el consumo cárnico para el desarrollo del cerebro y demás. Eso lo demuestran muchos estudios. Ujú. Entonces, sería pues una opción suplementarse. ¿Vale? Entonces, el veganismo realmente sería una mierda. El veganismo realmente, para entendernos, porque realmente la alimentación, o sea, el desarrollo humano se ha basado siempre en el consumo de animales. Ujú. Imagínate tú en el Paleolítico, ¿qué vas a hacer? ¿Te imaginas a un tío en el Paleolítico ahí consumiendo solo vegetales y no comer carne? Pero es que, ¿Qué clase de idiota? es que somos carnívoros, necesitamos la proteína. Por eso te digo, no nos podemos considerar... los toros, por ejemplo, tienen mucha masa muscular, muchísima. Ujú. Pero porque los toros están genéticamente diseñados para más generar una síntesis de proteína mucho mayor, ¿sí? Por unas cosas que llaman nucleocitos y demás. Bueno, tienen mucha más cantidad, o sea, unas hormonas que realmente promueven muchísimo más la generación de masa muscular, pero los seres humanos no. Necesitamos cumplir mínimo un 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal. Dime tú cómo alcanzas eso en el Paleolítico consumiendo plantas. Es imposible. No se puede. No se puede. Las frutas, ni plantas, ni nada. Entonces esas corrientes últimamente están muy de moda, pero no son naturales. Sí, como que se ha romantizado mucho el hecho de llevar ciertos patrones a nivel alimenticio, ¿no? Como Sí. yo como así porque tal cosa, obviamente hay unas razones detrás de ese tipo de doctrinas, paradigmas a nivel alimenticio, pero Es muy bonito realmente. Hay que querer mucho a los vegetarianos y los veganos. Están salvando el mundo, ¿no? Según ellos creen que están ayudando a los animales y todas esas cosas. Pero bueno, es un sacrificio, ¿no? Ellos están cargando su vida, su salud, y por eso hay que quererlos tanto, porque realmente están sacrificándose para no matar animales. Entonces hay que hacerles un homenaje a estas personas, ¿no? vale, compi, dejando esto de lado, el tema de vegetarianos, De la salud, veganos, ¿no? todo esto, yo quiero saber, el omega 3, ¿cómo nos puede ayudar a todo lo que viene siendo el entrenamiento, a la ganancia de masa muscular, a la pérdida de grasa? Sí. ¿Cómo esta cosita nos puede ayudar a eso? Ok, muy buena pregunta. Dejando de lado la salud, ¿no? ¿Quieres decir? Pues bueno, Correcto. ok, dejando de lado la salud,
que literalmente sin salud no podríamos crear masa muscular, básicamente, porque no tendríamos la capacidad de ir al gimnasio y demás si tenemos alguna patología a nivel cardiovascular o arritmias y demás, eso dejándolo claro. Imaginemos que no pasa nada en ese sentido y que vamos, vale, pues hay estudios que demuestran que consumiendo este tipo de ácidos grasos, específicamente el omega 3, el EPA, el DHA y el ácido alfa-linolénico que conforman los omega 3, hay evidencia de una ganancia de masa muscular. Y ese estudio ojalá lo puedas adjuntar en algún lado de la pantalla, porque te lo pasé, ¿sabes? Para que lo tuvieras presente, donde demuestra que personas que se suplementaban en las mismas condiciones, incluso personas con sarcopenia ya mayores, ganaron incluso 0,45 gramos al mes de masa muscular en las mismas condiciones por encima de los que hicieron lo mismo, entrenaron o durmieron exactamente igual, pero no consumieron omega 3. Porque se sabe que el omega 3 también interfiere positivamente en la síntesis de proteínas, de alguna manera, según ese estudio. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Es un estudio bueno, ¿sabes? Es un estudio de revisión y está interesante. Ok, a nivel de pérdida de grasa, ¿tiene alguna evidencia? A nivel de pérdida de grasa, no hay evidencias a partir de la pérdida de grasa con el omega 3, pero podríamos decir que si queremos realmente llegar a las cantidades necesarias de grasas para tener una salud que nos permita llevar a cabo una pérdida de grasa constante mediante un entrenamiento cardiovascular elevado, ¿sí? Como los metabólicos que tanto decimos nosotros, habría que tener cuidado de tener una buena salud cardiovascular. Entonces, esto es lo que nos va a permitir llegar a esos niveles de buen rendimiento a nivel cardiovascular. Por lo tanto, sí podríamos relacionarlo. Vale, compañero, y por aquí tenemos un maravilloso suplemento de omega 3. Pero a mí me gustaría saber, ¿este es realmente el mejor suplemento o será que hay alguno que es mejor? Vale. No, este realmente es muy bueno. Este realmente es muy buen suplemento. Básicamente porque aquí lo pone en la etiqueta, ¿vale? Que tiene realmente EPA y DHA, ¿vale? ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho anteriormente hace un rato? Que lo más importante es que tenga los 3 ácidos grasos esenciales. Pues entonces, o sea, los 3 ácidos grasos que conforman este ácido graso esencial, que es el omega 3. Recordemos lo básico, la importancia de cualquier suplemento que consumamos que tenga omega 3, tiene que tener alfa-linolénico, tiene que tener EPA y tiene que tener DHA. Si contiene esos 3, estamos bien. Pero el más importante que debe tener después en la adultez es el DHA. Entonces, si eres mayor ya de 45 años, lo más importante es que tu suplemento de omega 3 tenga más cantidad de DHA que de EPA. Y si no, puedes consumir cualquiera, ¿vale? En este caso es uno neutro, que tiene un 30% la cápsula de omega 3, ¿sí? 18% de EPA y 12% de DHA. Es un buen suplemento, realmente por eso lo compramos. Y cada cápsula aproximadamente nos aporta 500 miligramos de omega 3. Así que está genial. Perfecto, perfecto. Entonces estamos ante un buen suplemento. Es un buen suplemento, es un buen suplemento. De todas maneras, no nos casamos con ninguna marca, lo importante es que tenga lo que acabamos de decir, ¿vale? Perfecto, perfecto. Pues me queda bastante claro respecto al tema del suplemento, pero antes habíamos estado hablando del omega 6, omega 3. Yo quiero saber, obviamente tenemos que tener un ratio de omega 3, omega 6, uno que tienda más hacia el omega 3 que al omega 6, sí. Pero ¿qué sucede si tenemos un ratio omega 3, omega 6 desbalanceado hacia el omega 6? ¿Qué sucede con eso? Vale, muy buena pregunta. Lo más importante, y esto es lo más importante yo creo que de este podcast, ¿vale? Eso es lo más importante porque realmente aquí es donde vamos a saber qué pasa, porque realmente vamos a consumir omega 6 y omega 3 aunque queramos o no queramos, ¿sí? Va a estar presente de alguna manera. Entonces ahora es saber cómo jugar con los alimentos para que la cantidad de omega 3 se equilibre con la de omega 6, que ese ratio sea cercano a 1 a 1. En la actualidad, compi, ese ratio está más o menos incluso en algunos países muy industrializados, que prácticamente basan su alimentación diaria, como Estados Unidos, en frituras en 50 a 1. Por lo tanto, ese carácter inflamatorio está mucho más presente en esa sociedad americana. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que todos los procesos cancerosos, células cancerosas, depresión, diabetes tipo 2, artritis, asma, todas estas cosas realmente se ven mucho más presentes en esa población después de los 40 años, básicamente porque su sistema antioxidante disminuye su actividad. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos consumir más omega 3 que omega 6, porque el omega 6 siempre estamos consumiendo, queramos o no. Realmente cuando consumimos algún producto industrializado ya estamos consumiendo omega 6. Cuando consumimos crema de cacahuete estamos consumiendo omega 6. Un aceite para fritura, omega 6. Soja, omega 6. Canola, omega 6. Todo casi tiene omega 6.
pero poco tiene omega 3. Ujú. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no tener esos síntomas, compi, que habíamos dicho? Todos esos síntomas inflamatorios, diabetes, cáncer, Alzheimer, todas estas cosas, pues, equilibrarlo 1 a 1. Entonces, la recomendación desde DeFit2 siempre va a ser, y siempre lo decimos, incluso en el curso nuestro de reprogramación metabólica lo decimos siempre, que es que de cada porción rica en omega 6, consumamos una porción de omega 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos consumiendo 30 gramos de crema de cacahuete, consumamos 30 gramos de nueces. 10 gramos de crema de cacahuete, 10 gramos de nueces. ¿Sí? Por ejemplo, nos comemos una fritura, ¿sí? Unas papas fritas con aceite de palma. Pues, acompañarlas con un salmón, con un salmón, exactamente, con la piel. Muy Entonces, bien. ser conscientes de eso. Ok, perfecto, Juan Diego. Pues muchísimas gracias por todas estas pedazos de respuestas a las preguntas del omega 3 y la verdad es que nos has solucionado un montón de dudas y tengo la certeza de que esto le va a ayudar un montón a esas personas que basan su alimentación en comida no real. Exactamente. Compi, un placer siempre aquí para todo eso. Como siempre. Ojalá les sirva a la gente, ¿eh? Y cambien un poco esa forma tal vez de alimentarse. Para eso es.